tres. Y habitó entre nosotros. Es una de esas frases que parecen litúrgicas, ¿no? Pero que pueden tener un montón de significados, sobre todo pueden hablarnos mucho sobre la naturaleza de una persona y de qué tanto afectó a quienes estaban a su alrededor. Y de hecho de eso se trata esta obra de teatro. Esteban Montes, muchas gracias por la plática. Cuéntanos, a primera vista pareciera que es una obra religiosa, pero va mucho más allá que eso. Es un texto que habla más bien sobre la naturaleza humana, pero pues, mejor platícanos y muchas gracias por esta plática. Lo primero, pues muchas gracias por la invitación. Y claro, bueno, este es un texto que escribió el maestro Fernando Martínez Monroy. Él, bueno, en su cátedra, él era pues profesor de análisis de texto dramático. eh, y bueno, en general en sus clases siempre tuvo como la referencia de la presencia de Jesús y el pensamiento de Jesús, no tanto en la parte, como dice, religiosa o hablar del dogma, sino más bien lo que le importaba mucho era explicar justamente pues todo el pensamiento que Jesús vino a aportar a la humanidad, ¿no? Y todas las reflexiones y el punto de vista, que pues fue un punto de vista verdaderamente único, inédito para ese momento, y bueno, y que finalmente vino a transformar, ¿no? Evidentemente, toda la cultura y el destino del mundo. Y en ese sentido, este texto lo que él busca básicamente es retomar un poco todos estos planteamientos, pero para observar cómo funciona el carácter humano y dónde están las partes problemáticas. Entonces, efectivamente, lo que hace con esta obra es que busca a una serie de personajes que, como dices, se vieron afectados por la presencia de Jesús. Toma a, o bueno, los personajes que están en la Biblia, evidentemente, que son Poncio Pilatos, José de Arimatea, María Magdalena y Pedro, ¿no? Antes Simón. Oye, que los textos, perdón que te interrumpa, los textos bíblicos tienen una fuerza dramática, pero enorme. O sea, finalmente están construidos de una forma en que no te dejen impávido, en que no te dejen, pues vamos, te generan un efecto fuerte, ¿no? Tienen este impacto. Sí, y bueno, y justo lo interesante, bueno, por supuesto leía muchísimo y tal, toma mucho del Evangelio de San Juan, principalmente, de hecho, la frase, y ahorita entre nosotros pues viene de ahí, ¿no? Es Mm, cuando así empieza el Evangelio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es justamente retomar toma, vamos, en pocas palabras, toma esta experiencia que la Biblia está planteando. Y bueno, hay una cosa muy interesante porque efectivamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, pues hay una novedad, ¿no? Que es finalmente que aparece Jesús y su mensaje. Entonces, lo que le interesa mucho es plantear cuál es la parte, digamos, vital, ética de lo que Jesús vino a decir y, y cómo el enfrentamiento con ellos, de estos personajes con él, les cambió la vida, ¿no? Y por qué les cambió la vida y de qué manera. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver la parte problemática de cada personaje. Entonces, cada personaje va a aportar un punto de vista específico sobre algún tema en particular que tiene que ver con quién es el personaje, evidentemente. Empieza la obra justo con Poncio Pilatos y el cuestionamiento que se viene a hacer es que, pues, efectivamente, la ley humana, pues, es imposible. Vamos a decirlo así, ¿no? La paradoja con la que se encuentra este hombre es que, pues, se encuentra a un Jesús que está ya dispuesto a morir, ¿no? Y él no encuentra, se lo traen para que juzgue y él no encuentra ninguna razón para matarlo, para que muera. Y finalmente, pues le decían a lo que le está diciendo, pues dame herramientas para defenderte, ¿no? O sea, di que no quieres morir, di que tal, y el otro no contesta nada, ¿no? Entonces, hay una escena, una obra que a Fernando, bueno, le gustaba muchísimo de Arthur Miller que se llama Panorama desde el puente. En esa obra hay un abogado, efectivamente, que se topa se va enterando de todo lo que va a pasar en la obra, que es alguien que va a terminar delatando a otro, y no puede hacer nada. Hay un momento que va y le dice, dice, fui con la mujer más anciana de la comunidad, le dije,
le dije, pues es que pasa esto, pero yo legalmente no puedo hacer nada porque yo Ujú. sé que va a terminar matándolo o haciendo algo terrible, pero no puedo hacer nada. Legalmente no puedo. Y la mujer le dice, me contestó, solo queda esperar y esperé. Entonces un poco es la misma situación con este hombre. No soporta, pues vive con la culpa de que hayan matado a Jesús, porque no pudo hacer nada y tampoco podía hacer nada en realidad. Entonces es como si la ley se le cayera por completo. Él Y vivía en ese orden. Ajá. Sí, sí. no, te iba a decir, porque, bueno, estás narrando esto y comentarle a la gente que está estructurada como una serie de monólogos. Ah, sí, son una serie de monólogos que están planteándonos estas situaciones. Entonces, este primero, pues plantea eso, ¿no? Plantea la imposibilidad de la ley y de la imposibilidad, que finalmente nos confronta, más allá de si somos abogados o no, pues con la fantasía que tenemos de control, ¿no? Los seres humanos. Mm. Creemos que podemos controlar muchas cosas. Creemos que podemos poner orden en las cosas y en realidad, pues la realidad es mucho más vasta de lo que vamos a poder hacer nunca, ¿no? Bien decían que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese primero, pues pasa eso. Ajá. Oye, Y y al después, final está la gran aparición del susodicho, el que habitó entre nosotros, ¿no? exacto. Sí, porque va avanzando. Entonces, en el siguiente monólogo, el tema ahora es la relación con lo económico, que es José Arimatea. En José Arimatea funde a dos personajes bíblicos, a José Arimatea y al joven rico, al que le dice Jesús, déjalo todo y sígueme. Entonces, ahí vemos pues esta cuestión entre el deber ser, la moral de la época, o la moral general, el asunto de seguir o no obedecer a los padres y de descubrir pues que lo que él tenía que haber descubierto de sí mismo. Y él se pelea con eso y finalmente pues, pues termina de alguna forma no siguiendo a Jesús, pero tampoco se dedica a adorarlo después porque viene esta cuestión de que él tiene el famoso manto sagrado, ¿Mm? se queda con él, ¿no? Pero se queda como para lucirlo, para sentir que tiene algo que le perteneció a Jesús, ¿no? Y finalmente avanzamos hacia María Magdalena y con María Magdalena pues el asunto es justo el lugar que tiene una mujer, ¿no? Las mujeres y el juego social que tienen, que finalmente pues toda mujer dentro de la sociedad o está planteada en una falsa dicotomía, ¿no? O tiene que ser una santa o tiene que ser una prostituta, ¿no? Es Mm. como estos dos extremos. Y ella es prostituta, efectivamente, entonces finalmente cuando la salva, lo que plantea Fernando en esta cuestión es que le hizo serse consciente de que no tiene que ser nada de eso, ¿no? Es decir, que finalmente es un ser humano y que lo que tiene es pues la responsabilidad de su vida, ¿no? En ella. Y finalmente avanzamos hacia Pedro, que es muy bonito porque Pedro pues es un hombre vehemente y hay un punto que está contando eh, que, bueno, que finalmente lo negó 3 veces, que tal, Mm. pero dice, pero no me siento culpable, no me siento mal porque finalmente me doy cuenta, nunca dudé de ti, le dice, ¿no? Sino que básicamente me estoy dando cuenta que en realidad eh, me estabas buscando que aprendiera a usar mi vehemencia. Entonces, lo que está planteando en este personaje es un poco cómo uno puede transformar las situaciones negativas que puede tener en su vida Mm. para entender algo, para comprender cuál es el objetivo de las cosas y aprender ahora sí que literalmente a usarse de alguna forma, pues para beneficio de los demás, ¿no? Y para propio beneficio de uno, ¿no? Para mejorar su propia vida. Claro. Y ya finalmente la presencia de Jesús que cierra hace una conclusión y lo que hizo Fernando fue básicamente sintetizar, o sea, tomó todos varios momentos, varias frases del momento que están en la Biblia, pues de Jesús, las sintetiza y pues el mensaje básicamente es que hay que aprender a vivir, lo que dice al final Jesús, que la vida, que el sufrimiento es opcional, que uno puede aprender a valorar la vida, a disfrutar de la vida, que uno tiene que aprender a encontrar dónde está lo importante, que finalmente está en descubrir quién es uno, ¿no? Y en aprender a honrar quién es uno para poder honrar a los demás, ¿no? Si
Si uno no se, uno no puede dar lo que no se tiene, ¿no? Lo que no tiene. Y si uno no tiene amor hacia uno mismo, pues no va a poder amar a nadie, ¿no? Estar buscando el amor en otros, pues es un problema. E invitar Entonces, a la gente a que se dé, pero la oportunidad de ir a ver y escuchar estos monólogos y dejarse tocar por ellos, porque digo, es importante llegar con el corazón abierto, dirían. Esteban, ¿cuándo, dónde, a qué horas? las funciones se desarrollan en nuestro foro, el foro Fernando Martínez Monroy de Apeiron Teatro, que está ubicado en Doctor José María Vértiz 1054, y las funciones son los viernes a las 8, a las 9, y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. ¿A Los qué boletos, altura de vértices? estamos entre Eje 5 Sur Eugenia y Ah, el ya. Eje, está muy estamos a cuadra y media de Eje 5. Está más o menos cerca el metro Eugenia, el metrobús Eugenia, si no en el Eje 5, pues ahora sí que de oriente a poniente, de oriente a poniente, pues pasan los peceros, de poniente a oriente bajan por el Eje 6 y Y si no, ahí sobre está el metro. el metro y sobre Vértiz pasan también autobuses. Sí, es una zona bien comunicada. Sí, Esteban, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes, las redes de la compañía? claro que sí. Estamos en Facebook como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC, en TikTok como Apeiron Teatro y en ex Twitter como Apeiron-Teatro. Ahí en la espantosa X también los encuentran, entonces. Sí, en la parte, así Muchísimas es. gracias, Esteban. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate Muchísimas mucho. gracias y pues ojalá y tú también puedas, estás invitadísimo a ir a verla. Y Muchas gracias. debería, porque además me queda bien cerca, entonces, hablaría muy mal de mí si no voy. Muchas gracias, cuídate. Igualmente, hasta luego, buen día. Abrazo.